Bueno, buenas tardes ya, 12 del mediodía en Chile, 1 de la tarde en Argentina y en Uruguay. Un nuevo capítulo de Abiertamente, conversemos abiertamente de salud mental, esta iniciativa que hemos tenido con estos 3 colegas psiquiatras, ¿no es cierto? Danilo Quirós, psiquiatra, director de la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago, Sergio Strejilevich, director de Área, Asistencia e Investigación en Trastornos del Ánimo de Buenos Aires, Argentina, y quien les habla, José Vitrán, psiquiatra también de Nepsis, la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. Bueno, estamos en este capítulo en el que hemos querido concentrarnos en un tema en particular, que obviamente está íntimamente vinculado a la situación que nos toca vivir en el mundo entero y en particular en nuestros países, que es la pandemia y la crisis sanitaria del coronavirus. Como es el tema de los adultos mayores, diferentes nombres que vamos a probablemente hablar un poco de los nombres que se usan para referirse a nuestra población de gente mayor, personas mayores, adultos mayores, viejos, ancianos. Una de las cosas graciosas de esto, lo comentaba Sergio antes de empezar, es que muchas veces ya algunos estamos acercándonos a la edad que nos hace merecedores del término y sin embargo seguimos refiriéndonos a otros con palabras y con eufemismos, digamos, ¿no? Pero como que todavía no está tan claro cuál sería la mejor forma de referirnos a nosotros mismos unos pocos años más. El tema de los mayores, o de las personas mayores, es un tema particularmente crítico en estos momentos de la pandemia. Crítico porque los pone a los mayores en un lugar particularmente destacado en cuanto lo más grave de esta tragedia, ¿no? En el sentido del riesgo en el que viven con respecto a la población general, de enfermar y por el solo hecho de tener más edad, de morir producto de la enfermedad, ya que es particularmente virulenta y grave en viejos. El tema de los viejos o de los mayores nunca convoca demasiado. Sergio contaba el otro día que siempre va en el último capítulo del libro, el capítulo sobre viejos, y convoca menos que niños, convoca menos que tema mujeres, etcétera, etcétera. Y sin embargo, parece ser que en esta pandemia el tema mayores, o adultos mayores, o personas mayores, debiera estar en primera línea, debiera estar arriba de todo. El tema es complejo y se ha prestado para mucha controversia a propósito de este concepto que lo escuchamos usado mucho en Argentina, más que acá, que es el tsunami plateado o el tsunami gris. El tsunami, que quiere decir eso que se viene encima de la sociedad conformado por los viejos de la sociedad, ¿no? Conformado por los viejos en cuanto carga, que podría decir alguien, ¿no es cierto? Alguien dijo por ahí que la sociedad debe mantener a sus viejos como una carga particular, versus la idea de que los viejos crearon la sociedad y por lo tanto hay un contrato básico, que es que hemos dado la vida o han dado su vida trabajando, produciendo, para justamente cuando ya no estén en condiciones de hacerlo, poder ser cuidados por la sociedad. Cosa que todos sabemos que tiene bemoles porque no ocurre exactamente así. Entonces, podemos mirar a los mayores como la carga plateada o el tsunami plateado, eh, creando de inmediato el conflicto de lo que significa que todos, si hay algo que es seguro es que todos vamos a ser viejos, los que tengamos la fortuna de no fallecer antes, digamos, vamos a ser viejos y por lo tanto una sociedad que aquello que a todos nos va a tocar no parece estar siendo cuidado, no parece ser visto con toda la solemnidad y el respeto y la preocupación en dignidad que merece. ¿Qué dice de cómo vivimos nuestra vida, ¿no es cierto? Porque si ya nosotros sabemos que lo que nos toca después tiene bemoles, tiene aspectos tan complejos como el descuido de la sociedad, ¿qué dirá de cómo vivimos la vida, ¿no? Por lo tanto, por anticipación simple solamente, la vejez es un tema complejo y que genera una cuestión filosófica, una pregunta filosófica, podríamos decir, que es, frente a la pandemia,
y frente a la saturación de los sistemas sanitarios, y frente a la ocupación ad integrum de los ventiladores, es que acaso hay vidas más valiosas que otras. ¿Cómo se mide el valor de una vida? ¿A quién se le da el último respirador? Yo estoy pensando en voz alta solamente, queridos colegas, ¿no? Para estimular el lanzarnos en esta discusión. Ya hemos hablado de cómo el tema de cuidar a los viejos, de cuidar a los mayores, hay muchos de los que están hoy día escuchándonos que son personas de la tercera edad. El tema de cuidar a los mayores podría hoy día ponernos en una situación algo cínica y no tan clara de si acaso los esfuerzos de la sociedad son para cuidar la vida de los mayores o hay que cuidar a los mayores porque los mayores son los que se enferman y llegan al respirador y van a saturar los sistemas sanitarios y van a ocupar entonces los hospitales, los servicios de urgencia y los respiradores para la gente joven cuando la necesite. Produce una sensación de cinismo ahí que no está bien analizada, bien transparentada, bien mirada con toda la honestidad que requiere. Sergio nos presentaba hace poco en otro chat para profesionales de la salud mental esta idea de los viejos entonces, los mayores entonces son de riesgo producto de la pandemia o están en riesgo producto de la pandemia y de todo aquello que hacemos el resto de la sociedad para lidiar con ella. Creo que eso para partir estaría bien. Les voy a ofrecer la palabra a quien quiera partir. Sergio, Danilo, por favor. No, yo quería decir que Sergio es un especialista gerontopsiquiatra. Entonces, así como la semana pasada tuvimos que invitar a una psicóloga, una mujer, para que pudiera hablar de temas de género con más propiedad, ¿ya? En esta oportunidad tenemos a Sergio, así que las preguntas se las vamos a dirigir a él principalmente. Así que solamente eso, para dar la palabra a Sergio. Sí, y hay preguntas, ¿eh? Y creo que van a haber varias preguntas, pero ya hay preguntas, así que preparar eso. Entonces, Sergio, alguien dijo por ahí que la tercera edad podía y debía ser la época más feliz de la vida, por diversos motivos. Y esta pandemia pone de manifiesto las vulnerabilidades de justamente ese grupo etario. Adelante, le concedo la palabra, maestro. Bueno, a ver, una de las cosas que uno está viendo con esta etapa, digamos, que es el envejecimiento, o cuando llegamos a adultos mayores, recordando tu comentario, yo soy miembro de la Task Force, del grupo de trabajo de personas mayores con trastorno bipolar. Entonces tuvimos que escribir la guía y pusimos como edad de corte para considerar una persona adulta mayor o persona mayor 55 años. Y cuando hicimos eso, lo miramos entre todos y el 85% de los miembros de la Task Force eran merecedores de estudio. Entonces, por supuesto que no es lo mismo la edad que se usa para investigación o para cuestiones sanitarias que para cuestiones sociales. Y de hecho, vos lo decías muy bien, vos fíjate que con esta pandemia, los que estamos transitando el inicio del envejecimiento, los 50, por ejemplo, los 60 tempranos, nos envejeció, porque cuando mirábamos, entramos dentro de la población de riesgo, y yo creo que esto fue un impacto psicológico no menor para muchos, descubrir que había dejado de ser joven en términos médicos, ¿no? Es decir, que el nivel de vulnerabilidad ya lo habían pasado y estaban entre los sujetos de riesgo. La otra cuestión es qué se espera, o esto que comentabas al final, de cómo debería ser transitar el envejecimiento. Y eso también varía muchísimo culturalmente, pero no solo de cultura a cultura, sino de momento a momento. Es decir, en los japoneses ser viejo es un honor, en las culturas en Nueva York está de modé, o sea, es muy, muy difícil. Y de hecho, en cada país, en estos momentos en la Argentina, por ejemplo, no está pasando por un buen momento ser viejo, porque está incluso teñido de las diferencias políticas que hay, porque la grieta famosa política, cuando uno mira la distribución demográfica de las inclinaciones políticas, se nota, es decir,
la gente mayor de 50 vota, muy preferentemente un gobierno, la gente de menos de 30 vota otro, y esto acentúa estas diferencias que después se transforman en políticas, es decir, en situaciones muy, muy concretas. En Argentina, en Francia, en varios países durante esta situación, muy bien lo decías vos, bajo esta consigna de eso, que son personas en riesgo, de riesgo, quisieron imponer restricciones especiales a los adultos mayores, y eso terminó en un escándalo. Es decir, el gobierno argentino salió a decir, por ejemplo, que había que cuidar especialmente a los abuelitos y que por eso no iban a poder salir de casa. Y cuando digo gobierno argentino, digo de las dos facciones que se están enfrentando. Los dos dijeron exactamente lo mismo. Y fue muy curioso porque los que presiden las dos facciones son adultos mayores, y lo que resultó ser que el grupo de intelectuales de más peso en la Argentina son adultos mayores, y se armó un escándalo. Y de hecho no lo pudieron decretar porque fue decretado rápidamente como anticonstitucional. Yo creo que ese es un ejemplo de cómo está la situación, de cómo en estos momentos la sociedad ve a los viejos. Ahora, a mí me gustaría decir algo que lo hemos charlado y que creo que todo el mundo lo siente internamente, es que estas medidas de cuarentena, de hibernación social, de restricción social, de aislamiento social, como lo queramos, los eufemismos que definamos para tomar estas medidas sanitarias, si hay algún grupo de población que le está quitando vida, es a los adultos mayores. Es decir, esto hay que saberlo. Es decir, estas medidas quitan vida para preservar la vida. Parece un sinsentido, pero todos sabemos, cuando uno está enfermo, entrega parte de su vitalidad, parte de su autonomía, en pos de preservar la vida. Y en el caso de los adultos mayores, están entregando mucho más que el resto de la población, y eso debería ser reconocido. Es decir, primero lo obvio, les queda menos por vivir, entonces nos queda menos por vivir, entonces cada día vale más. Es decir, cuando uno tiene menos, cada algo de lo que queda vale más de lo que valía anteriormente. Y lo segundo son cuestiones biológicas muy concretas. Por ejemplo, la pérdida de masa muscular que va a tener una persona en función de la disminución de la actividad física va a ir creciendo logarítmicamente a medida que aumente la edad. Entonces las personas de mayor edad van a salir de esta situación debilitados muscularmente y por ende con menor autonomía para caminar, para trasladarse, van a estar menos aptos para desenvolverse con eficiencia. Y eso es un precio carísimo, es decir, probablemente sea el precio más caro de todo esto. Lo segundo es que hacia la vejez, a medida que envejecemos, las funciones cognitivas naturalmente se van achicando, no iba a decir deteriorando, pero es parte del proceso normal de envejecimiento. Nos ponemos más petizos, nuestros huesos más frágiles, nuestras arterias menos elásticas, y nuestra cognición menos flexible. Es así, las estrellas envejecen también, los paramecios envejecen, los planetas envejecen, las sociedades envejecen, no hay estructura que viva o que desarrolle o que gaste energía que no envejezca. Las únicas estructuras que conocemos que no envejecen son las que no desarrollan no hacen una economía de la energía. Entonces, la reducción en el estímulo que están teniendo las personas mayores, no poder ver a sus hijos, no poder ver a sus nietos, no poder juntarse, no poder caminar, no poder estar al sol, no poder cambiar el ambiente geográfico que observan sus ojos, es mucho más impactante, o sea, mucho más dramático en una persona mayor que tiene una cognición con menos capacidad de recuperarse que una persona más joven. Entonces, solo por eso, solo por este sacrificio enorme que están haciendo estas personas, que estamos haciendo, y me cuesta involucrarme porque lo están haciendo mucho más los de 70, los de 80, los de 90 años, que son el 25% de toda nuestra población, en general en las ciudades como Santiago, como Buenos Aires, como las grandes capitales de todos los países. La verdad que están poniendo sobre la mesa mucho más de su economía subjetiva, física y hedónica y de placer, para no decir palabras difíciles, que el resto de la población. Así que habría que
así como les vamos a rendir homenaje a los médicos, a los trabajadores esenciales, el esfuerzo es mucho mayor para una persona adulta, para un viejo, vamos a decirlo así, ¿por qué no?, que para un joven. Entonces, y si miran, esto no solo no está siendo reconocido así, sino que incluso de manera antagónica. Los jóvenes lo miran como, y por estos viejos estamos encerrados, y lo que vos decías, capaz me sacan un respirador. Eh, la verdad que es muy mala para la salud de una sociedad deshacerse de lo que es la base del contrato, ¿no?, que nos tiene juntos aquí. Es decir, que yo cuido para que me cuiden. Esta es la base de cualquier contrato social en la historia humana. Es decir, yo cuido a los demás porque los demás me van a cuidar a mí. Esto lo hacen los lobos, los primates, los mamíferos gregarios, lo hacen todos tienen un tipo de contrato que surge de esa base. Así que deshacernos de eso en estos momentos es como tirar los remos del bote. Sí, es una tontera, ¿no? Así, no sé cómo decirlo. ¿Te ocurre, Sergio, de dónde surge diferencias tan importantes entre diferentes sociedades? Nosotros tenemos sociedades relativamente homogéneas en el cono sur, pero sabemos que hay sociedades donde esto es distinto, ¿no? Donde hay un respeto casi de veneración, digamos, por el adulto mayor, etc. ¿Qué nos pasa, no? ¿Cómo es que estamos disponibles para violar un contrato que es natural, que es obvio, que es de la esencia, ¿ya? Toda vez que todos vamos para allá, además? ¿De qué se trata de esa inconsciencia, ¿no?, que ocurre? Y la verdad es que yo no estoy lejos, muy lejos de ser un experto en ese tema. No soy un geriatra, soy un neuropsiquiatra especializado en adultos mayores, pero puedo contestar por la inversa. A mí me es fácil ver que las sociedades donde hay un respeto importante por el cuidado de las personas que han envejecido en la misma son las sociedades que están mejor. Es decir, yo creo que podemos ver el contraste al revés. Nuestras sociedades que son inestables, que no son tan ricas como debieran ser, que les está costando progresar o que vienen atrasadas en el progreso, capaz como consecuencia, pero también como causa, tengan ese desentendimiento con los pares que han logrado envejecer, porque como dijiste vos, el que está viejo es que lo logró, no que nació viejo. Parece una estupidez decirlo, pero por momentos hay que decirlo, porque la gente cree que los viejos vinieron así, nacieron a lo, ¿cómo llamaba esta película? No me acuerdo ahora, pero nacieron viejos, ¿no? Entonces, y la cuestión es que nosotros somos en general poblaciones de inmigrantes. Eso también creo que ha marcado un ritmo. Hay que acordarse que la gente que vino a nuestros países dejó a sus viejos en el lugar donde nacieron. Es decir, ya partieron de un desapego, ¿no? Es decir, cuando me preguntan a mí, ¿por qué no estás trabajando en una universidad de Estados Unidos o de Europa? Y yo les contesto, bueno, pues mis padres estaban vivos, quería que conozcan a sus nietos. Es decir, para mí es importante el núcleo familiar de 3 generaciones, ¿no? Entonces, sin embargo, nuestros abuelos se tomaron un barco, dejaron a sus padres y fundaron una familia desentendiéndose de ellos. Yo creo que algo en nuestros genes capaz está, y no lo sé, pero no lo sé, es solo una reflexión al aire. Lo que sí estoy seguro es que, esto que digo, que una sociedad que se desentiende de las personas que envejecieron es una sociedad que no está respetando el contrato por el cual se fundó. Y eso es malo para todos, no solo para los que están en el foco de la tormenta en ese momento en particular, sino para los que van a querer ser cuidados en el futuro. Que son todos. Danilo, ¿quieres aportar algo ahí? Estaba escuchando atento, Sergio, a propósito del Muy cuidado interesante. de las palabras y de tener que pensar un poco antes de hablar sobre este tema, porque muchas veces se entienden mal algunas de las recomendaciones sanitarias a propósito de lo que está pasando. Por ejemplo, esto de la cuarentena para los adultos mayores, ¿ya? O para las personas mayores. Que para muchas personas lo pueden leer como
una violación de los derechos humanos, ¿no? Poner a un grupo particular en un estatus especial, pero que sin embargo tiene una lógica sanitaria, y tiene una lógica sanitaria que tiene mucho sentido y que no solamente se aplica a ese grupo, sino que se aplica en otras circunstancias. Tú, Sergio, también en otra conversación lo explicaba muy bien. Cuando, cuando se le dice a una persona que conduce una motocicleta que tiene que usar casco, ¿no? La persona podría decir, yo soy libre de ir con mi cabellera al viento en la motocicleta, eh, pero la razón por la cual la persona tiene que usar casco es porque si esa persona se accidenta y esa persona queda con un daño cerebral, es la sociedad entera la que tiene que hacerse cargo de esa persona, ¿ya? Entonces, no es para que se proteja a la persona, es para proteger a toda la sociedad de las consecuencias de ese acto, ¿ya? Y en esta circunstancia es algo parecido, ¿no? O sea, las personas mayores tienen que quedarse en casa, no para que no se contagien ellos, ¿ya? Además, obviamente esa es una consecuencia, sino que para además proteger el sistema y que no se sature antes de tiempo, ¿ya? Y esa discusión, que es una discusión que tiene matices, creo yo que es importante plantearla de la manera correcta, porque si no se entiende muy mal y se adhiere muy mal, y las personas pueden querer rebelarse ante a esa indicación, que creo yo que si se explica de buena manera, no sé si esta es la mejor manera de explicarlo, pero si se explica de una manera, puede tener un impacto en la salud pública, en el sentido de que si se explica mejor, todos podemos remar al mismo lado, que es lo que se quiere. No sé si voy a hacer algo muy políticamente correcto, pero, por ejemplo, cuando hace un tiempo acá, yo no sé si todavía se está haciendo así, pero hace un tiempo acá, en las cuentas diarias respecto a qué es lo que ha pasado con el contagio, cuántos casos hay, cuántos fallecidos hay, cuál es la ocupación, una de las cosas que se decía, hay tal cantidad de fallecidos. Y la frase siguiente era, apurándose en decir, sí, pero el 80% eran mayores de 65 años. Y uno decía, ¿y por qué lo dice? Así, ¿por qué lo dice así? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ¿eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Eso es bueno? ¿Eso es...? O sea, obviamente, detrás de eso, además de una constatación epidemiológica, de que efectivamente hay personas que tienen más riesgo y la edad es un determinante, no es el determinante, sino que uno de ellos. Eh, pero además el énfasis, daba la impresión como, pero no importa, la mayoría eran viejos, no se preocupen. De verdad era muy impactante. Y eso creo que no ayuda muchas veces cuando se quieren implementar medidas de salud pública para la protección de todos. Y en ese caso, la protección, en ese caso, las personas mayores tienen que quedarse en casa por la misma razón que el motociclista tiene que usar un casco. Es para que nos cuidemos todos. No es necesariamente para cuidarse a esa persona en particular, sino es que para proteger al sistema de efectivamente la ocupación y efectivamente la mortalidad que tiene un grupo. Y ahí de nuevo hay otra cosa, que el excesivo énfasis en la edad como factor de riesgo también hizo, creo yo, pasar por alto de que el grupo de las personas mayores es un grupo muy heterogéneo. O sea, yo tengo pacientes que tienen 70 años y que están lejos mejores condiciones físicas que yo, ¿ya? Y que son mucho más funcionales que yo. Es un grupo muy heterogéneo, ¿ya? Y que efectivamente muchas veces tener 60, 65, 70 años. Obviamente, como dice Sergio, el envejecimiento produce una cadena de fenómenos fisiológicos en los cuales el cuerpo y la mente se hacen más frágiles, pero no necesariamente eso habla de cuál es la vulnerabilidad propia de cada persona, ¿ya? Y ya vemos que a medida que la pandemia se expande, como está ocurriendo ahora, se está hospitalizando mucha gente menor de 40 años, y está falleciendo gente menor de 40 años, están falleciendo niños, están apareciendo otras cosas extrañas. Entonces, creo yo de que los aspectos comunicacionales son tremendamente importantes para poder remar en la misma dirección.
¿Tú realmente crees que podría resultar en un mejor acatamiento de las medidas que proponga la autoridad, etcétera, cuando el tema se trata con mayor honestidad, con mayor transparencia? ¿Tú crees que eso puede hacer la diferencia? No tengo duda de eso, ¿no? Perdona a lo mejor que sea tan enfático, pero creo yo que la comunicación, en una circunstancia como esta, en una circunstancia que aplica a toda la población, no solamente a toda la población nacional, sino que a todo el mundo, creo yo que la comunicación transparente es central, ¿ya? Y el pensar bien qué es lo que se va a comunicar también es central, porque detrás de la comunicación hay conceptos y detrás de eso hay acciones, ¿ya? Y muchas veces no se puede comunicar toda la lógica que hay detrás, pero tiene que haber una lógica. Y en ese sentido creo yo que es muy importante hablar con la verdad, ¿ya? Eh, ¿Y qué significa la verdad? La verdad, ya se ha dicho hasta el cansancio, que esta es una situación inédita, es una pandemia que semejante a esto ocurrió hace un siglo atrás, ¿ya? Pero la pandemia que ocurrió hace un siglo atrás demoró 1 año y medio o 2 años en pasar, ¿ya? Entonces, una primera cosa es decirle a la gente, mira, esto no son semanas y probablemente no son meses, o sea que probablemente son tiempos más largos, ¿ya? O sea, esto de que vamos a volver ahora, un poco más allá, un poco más acá, no vamos a volver, o sea, a lo mejor hay relajamiento de las medidas, se aprietan las medidas, volvemos un poco más, un poco menos, pero la normalidad, eso está lejos, ¿ya? No está a la vuelta de la esquina, ¿ya? Y creo yo que eso es importante tenerlo claro porque nosotros tenemos una formación en medicina, entonces podemos tener una noción de lo que ocurre, pero mucha gente no tiene una noción de lo que ocurre. Muchas veces cuando uno se conversa con pacientes y necesariamente habla de esto, los pacientes dicen, no, pero si en 2 semanas más o en 3 semanas más, y uno le dice, no, si esto no son 2 semanas, no son 3 semanas, estos son meses, ¿no? Entonces, creo yo que la manera en que se comunican estas cosas, esto de es necesario que las personas mayores estén en casa y se cuiden más, porque efectivamente no tienen que enfermarse. Pero no es porque los tenga que cuidar, ¿ah? O sea, además a lo mejor hay que cuidarlos, pero es para que nos protejamos todos y para que el sistema efectivamente tenga más reserva para poder asumir toda la carga que va a venir en algún momento. Creo yo que se entiende mejor. Y además uno apela a O otra sea, es cosa. más honesto, es Es más más honesto. honesto, es más honesto y uno apela a la solidaridad, digamos, ¿verdad? O sea, apela a solidaridad. O sea, por favor, cuídate para que cuando nos enfermemos podamos tener algún espacio, una mayor reserva, ¿ya? No solamente porque sea una persona mayor, sino porque nos tenemos que cuidar todos como sociedad. Y a eso tiene que apelar también el tema de las cuarentenas o de las restricciones de movimiento. Entonces, no, sin duda que la claridad en la comunicación me parece que es muy importante. Claro, pero va a plantear, claramente va a plantear esta posible rebelión de las canas, ¿no? Respecto de que lo que se le está pidiendo, porque no hay cómo ganarla esta, ¿no? O sea, puede ser que lo digas con honestidad, pero lo que estás planteando es muy complejo, es muy duro. El sacrificio que se le está pidiendo a los viejos es muy mayor, es muy distinto de cualquier otro sacrificio. Y entonces, efectivamente, igual aquí hay un dilema, ¿no? Para las sociedades, para nuestras sociedades, hay un dilema. Eh, No, y no solo eso, pedirle a los viejos que consuman una parte tan importante de quizás lo que les queda. ¿Qué pasa con el viejo? Recién llegaba una pregunta. ¿Qué pasa con la persona que siente que su padre está en un proceso de pérdida de sus capacidades mentales habituales, está en un cierto grado de deterioro, pero está todavía capaz de disfrutar su vida significativamente con sus seres queridos, pero probablemente no va a ser así en un año más, no va a ser así en 10 meses? Es un dilema enorme porque le estamos pidiendo que sacrifique toda la vida que le queda, a lo mejor, en pos de no ocupar un ventilador. Es muy complicado. Ujú. Sergio, tú ibas a decir algo. no, que coincido con vos y que vos fíjate hasta qué punto es un tema muy complejo, que estamos hablando así intangiblemente de un grupo de adultos mayores que es el autoválido. Después tenemos otro grupo de adultos mayores que está alojado en instituciones geriátricas, que ha sido manejado directamente así inconsultamente. Yo entiendo por qué, son gente
muchos de ellos están con déficit cognitivos que han precipitado su alojamiento en estas instituciones, y entonces sería complicado establecer un diálogo con ellos para ver qué es lo que pretenden. Ya de hecho están en una situación de ciertas restricciones en sus libertades, producto de estar enfermo, producto de estar con déficit cognitivo, lo que sea, pero la gente se ha muerto mayoritariamente en Italia y en España en los geriátricos. O sea, esto, a mí me preocupa esta idea eh, orwelliana, prácticamente orwelliana en el sentido así de una sociedad que ya tiene preseteado el fin de una persona, porque, a ver, podría ser. Lo que digo es que no es lo que se le está vendiendo a la gente. Yo coincido a ver, lo primero, esta es la era de la comunicación. Bueno, lo que ha fallado en la pandemia es la comunicación. Es decir, ha sido de una pobreza intelectual sorprendente. Es decir, si a prácticamente 6 meses de inicio de la pandemia no hemos podido ver un Zoom con los principales líderes del mundo, mandando un mensaje homogéneo sobre lo que hay que hacer, hemos perdido en el camino la Organización Mundial de la Salud, que pasó de ser un centro de referencia a ser un centro de confusión. Esto es increíble. La Organización Mundial de la Salud pasó de ser el centro de referencia de la información sanitaria del mundo a ser la mayor fuente de confusión sanitaria del mundo en 3 meses. Para los médicos es una pérdida importante, todos lo estamos discutiendo. Ahora, lo que no podemos hacer es, y con esto coincido con Danilo en que hay que ser brutalmente honesto, es esconder la rispidez del problema bajo la alfombra. Porque es ahí de donde se monta la paranoia, es de ahí donde surgen las teorías conspirativas, es de ahí donde aparecen ¿cómo podríamos decir? Las divergencias activas y tontas, ¿no? Esto de los antipandemia, anticuarentena, una cosa loca que están surgiendo. A ver, lo cierto es que efectivamente esta epidemia y las cuarentenas es especialmente grave, crítica, dolorosa, injusta para las personas adultas mayores. Pero esto hay que decirlo reconfigurando el mensaje anterior. Jóvenes, muchachos, adultos, seres humanos de la Tierra, estamos viviendo más. Y esto, disculpen que haga un paréntesis grande, otra de las cosas por que hoy ser viejo vale menos es que no es tan difícil llegar a viejo. Antes era muy difícil, el que llegaba era un campeón de la vida. Ahora cualquiera llega a 75 años con un antibiótico y lavándose la mano, es decir, y poniéndose un stent, es fácil. Pero dicho esto, es cierto, estamos viviendo mucho más, pero a expensas de ser viejo, no de ser joven. Es otro error comunicacional que tienen las sociedades, pero la medicina en particular. La extensión de la vida no es que vivís 2 veces los 20 o 2 veces los 30. Vivís 2 veces los 60 y 2 veces los 70. Entonces, guarda con esta idea de que, bueno, resolvemos 2 cosas de un saque, ¿no? Es decir, ya que tenemos el tsunami gris, que le cuento a la gente que esté escuchando, es un término surgido de la economía, que es la ola de quebrantos económicos que va a surgir en el mundo, se calcula para el 2020 y pico, no de acá más, cuando el porcentaje de gente envejecida que tiene que recibir sus compensaciones jubilatorias supere a la capacidad de producción de las generaciones muy jóvenes. Esto, de hecho, el término de Silver Tsunami lo acuñó The Economist, o sea, es una etapa de Economist. La verdad que uno puede decir, ya está, nos deshacemos del 50% de los viejos en el mundo, sobre todo los que estaban en los geriátricos, que estaban un montón de plata, reseteamos todo y arrancamos. En 10 años estamos en la misma situación, o sea, si alguien cree que esto va a cristalizar a la gente de 40, que va a seguir teniendo 40, los de 50 que van a seguir teniendo 50, están viviendo en una burbuja de plástico de mala calidad. Es decir, acá el tema del envejecimiento hay que discutirlo abierta y francamente, porque no es un problema de ahora, es un problema de los últimos 50 años que se está explicitando en el contexto de la pandemia. Y entonces, creer que a esta gente, entre paréntesis, Donald Trump, 74 años,
Y claro. Angela Merkel, ¿cuántos? 70, con Parkinson aparentemente. El Papa, 86, 87. Vamos, a ver, ¿qué los vamos a cuidar? ¿Lo voy a ir a cuidar a Trump? Es decir, no me veo diciéndole, Trump, ¿por qué no se queda en casa a ver si se me contagia del coronavirus? Es una situación media ridícula, es decir, pensar eso. Es más, las fortunas del mundo están en manos de gente vieja, o sea, Bill Gates ya no es un nerd de la Universidad de California, es un señor de 60 y pico de años, más cerca de los 70 que de otra edad. O sea, los grandes directores de cine tienen, o sea, me parece que hay cierto cinismo, pero también cierta tontera en la comunicación que está empujando a una muy mala discusión de un tema crítico. Es decir, ojalá lleguemos a viejos, y porque deseamos todos llegar a viejos, en el mejor estado de salud posible, tenemos que reafianzar el contrato que tenemos de cuidados mutuos. Es por eso, desde lo privado, desde lo egoísta, tenemos que ir a lo social. Entonces, hablar de los viejitos, pobrecitos, qué sé yo. Sí, a ver, los grandes problemas, ¿cuántos años tiene Piñera? No lo sé. 60 altos probablemente. Sí. Por eso, es población de riesgo. Él está tomando las decisiones, no la está tomando. Perdón, los Rolling Stones están más cerca de los 80 que de los 70. Digo, pero si no, estamos hablando de una entelequia. Bueno, y supongamos que superamos el tema de, de dejar de hablar con políticamente correcto, con eufemismo, o incluso directamente con palabras que lleven al engaño, como por ejemplo decirte tengo que cuidar abuelito, cuando en realidad lo que quiero es cuidar el espacio en el respirador. Supongamos que logramos despejar esa distorsión mentirosa y que es parte de un vicio, no sé, un vicio social que existe. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que existe. Pero superando eso, todavía estamos frente a un problema muy, muy, muy complicado con nuestros mayores, toda vez que alguien nos va a decir, estaba mirando una pregunta ahí, mi abuelita dice que prefiere arriesgarse a contagiarse y que prefiere incluso tener que morirse de esto que entregar los últimos tiempos que le quedan más o menos entera, más o menos de pie, no pudiendo compartir con sus nietos y con sus hijos y haciendo aquellas cosas que le dan el único sentido que ella siente tiene su vida. Mira, esto se parece un poco a esto de que hacer cuarentena total o hibernación que se está hablando ahora, versus para cuidar la infección versus el impacto que eso va a tener en lo económico, ¿no? Entonces, enfrentado a estos dos males, ¿cuidamos la vida en lo inmediato o cuidamos que la gente después no se tenga que morir de hambre? Lo económico versus lo sanitario, etc. En el caso de los mayores, fíjate que plantea algo, es otra la disyuntiva, pero está ahí. La calidad de la vida que les queda, o tener una vida, digamos, versus asegurarnos que no se enfermen. Porque probablemente en muchos casos cuando son nuestros mayores, nuestros viejos, nuestros padres, nuestros abuelos, es porque queremos que no se mueran. Pero probablemente a nivel más social, los viejos es porque queremos que no saturen y que no empecemos a tener el drama trágico de la saturación del sistema sanitario. Entonces, de verdad, superado la falta de honestidad que nos ha acompañado en nuestra sociedad en el trato de los viejos, ¿cómo enfrentamos este otro dilema? ¿No? A ver, ¿Qué hacemos? pero pongamos un tema, por ejemplo, en ¿Cuánto Buenos tenemos Aires... derecho a cuidar, cuánto tenemos derecho a cuidar a nuestros mayores, arrebatándoles la menos vida que les queda, confinándolos en forma obligatoria? Déjame hacer una propuesta concreta que pone en tensión todo esto que estamos diciendo. En Buenos Aires, la última semana se habilitó el running y se armó un escándalo. ¿Se americó qué? El running, el salir a correr. Ah, running, sí. Ok, un escándalo, que están corriendo muchos, que se van a contagiar y que... Ahora, los que corren son gente en general joven. Hay gente mayor, pero en general joven.
¿Cuál es el racional, como decimos los médicos detrás de esto? ¿Cuál es la idea? Bueno, que la verdad que el riesgo de contagio corriendo es bajo, como informó ayer el CDS, y que el riesgo de no correr en términos cardiovasculares y de salud general es muy alto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Se dijo de 8 de la noche a 8 de la mañana podés correr. Que en Buenos Aires, en cierta manera, es un eufemismo, porque a partir de las 12 o te morís congelado o te violan, te roban y te degüellan, digamos. Sí, las tres posibilidades. O sea, correr por la vida se puede a partir de las 12 de la noche. Ahora, si uno fuera realmente honesto con este racional, la primera medida hubiera sido que en determinado momento del día a establecer, la calle debería estar libre para que salgan a caminar los adultos mayores. Esta es la medida lógica. ¿Por qué? Porque el impacto de la falta de movilidad es inmensamente mayor en los adultos mayores que en los jóvenes, que tienen una resiliencia física mayor y después van a poder volver a entrenar. A nadie se le ocurrió establecer un horario para que salgan a caminar los adultos mayores sin tener que cruzarse con el resto de la gente y mantener una seguridad de contagio. Esa es una medida. Ahora, para poder pensar esto, que no es que a mí se me iluminó el cerebro ni nada, tenés que partir de considerar a estas personas realmente personas. Es decir, Pero pasa con el permiso para sacar a pasear al perro. ¿no? claro, el perro puede. Claro, el perro puede, pero Viejo, los niños no. y los viejos tampoco. Los viejos tampoco. Pero sí se puede O sacar a sea, pasear al perro. pero media hora de caminatas, si Claro, vos le dabas de 8 a 8 y media para salir a caminar a los viejos y que todos nos quedemos en casa respetando su necesidad de movimiento, hubiera sido un ejercicio social ejemplar. Es decir, de esta hora a esta hora, la calle es de esta gente. ¿Mm? ¿Por qué no? O sea, fíjense que parece una idea revolucionaria, y en realidad es de lo más lógico. Esta gente quieta en su casa, sin moverse, se le atrofian los músculos y cuando tengan que salir no van a tener glúteos para poderse parar. Esta es la situación. Yo siento que a Sergio lo podríamos escuchar largamente. Y tengo varias preguntas que vienen llegando. No sé si no, ¿qué Hay un hacemos? montón. Sí. Sí. Por otra parte, alguien pregunta, ¿existe una probabilidad alta de que efectivamente se produzca un aumento en las depresiones geriátricas? O sea, ¿van a salir más deprimidos los mayores producto de este tiempo de deprivación tan grave que les hemos impuesto? Es una pregunta para ti, Sergio, yo creo. ¿Se van a deprimir producto de que no hay sus rutinas gratificantes, digamos, muchas veces sobre las que se paran sus vidas están perdidas? Primera pregunta. A ver, yo no, la verdad que no estoy seguro, me parece que puede ser, pero no estoy seguro. Lo que estoy seguro es de las cosas estas que digo. Van a tener problemas motores. Ahí, aparte de esta idea que se me acaba de ocurrir para discutirla, uno debería ser especialmente activo en nivel de información y de promoción de la actividad física intrahogareña durante este tiempo. Es decir, ahí habría que hacer un esfuerzo, programas de tele especiales, contratar gente de la televisión que sea muy representativa para inculcar la necesidad de moverse. Hay un montón de ejercicios que se puede hacer en la silla, en la cama, para mantener la musculatura en ritmos como estos. Eso me parece que desde el punto de vista de salud sería lo principal. No está planteado. Nadie ha dicho públicamente que nuestros mayores van a tener un costo en proteínas musculares de un calibre infinitamente superior al resto de la población. Que 3 meses de cambiarle la rutina de caminata que tenía nuestro abuelo, nuestro padre, 3 meses de haber interrumpido eso va a tener un costo irreparable. Eso no está dicho, fíjate, no. Es interesante. Por ejemplo, no se han hecho tampoco programas por televisión, y estoy hablando de televisión abierta, o sea, las de que realmente llegan, con ejercicios cognitivos, es decir, con memorabilias, con cosas de estímulo cognitivo que hubieran sido de alta trascendencia. Y tenemos, a ver, acá una de las máximas estrellas de la televisión tiene 92 años, se le podía haber dicho escribirle un pequeño guión que lo hubiera leído con muchísimo gusto, explicando, haciendo un tutorial, pero no en YouTube, porque la verdad que pedirle ¿cómo se llama?,
a un adulto mayor que se meta en YouTube a encontrar un tutorial es lo mismo que pasó cuando le puse el teléfono de disco a mis hijos, que lo miraban y no sabían si era un personaje de la Guerra de las Galaxias o había que poner la ropa a lavar. Es decir, no sabían qué era. Entonces, no hay que ser injustos con eso, porque quiero ver a un hijo mío arriba de un caballo, digamos. Sí, ¿se entiende? Y mi mamá nació en el campo y todavía se puede subir un caballo. Es decir, después, la otra cuestión es el cuidado de los ritmos. Yo creo que en esto la gente adulta mayor es más sabia que los jóvenes. Es decir, nosotros tuvimos que poner el límite a nuestros hijos para no se trasnochen. A ver, yo tengo pacientes que estuvieron en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. A ver, esto les parece un chiste. Es decir, dice, ¿sabe, doctor? ¿Sabe lo que fue la Segunda Guerra Mundial? Esto es Disney, o sea, concretamente. Pero, de nuevo, ese probablemente sea el factor protectivo más importante, mantener el nivel de movimiento. Me acuerdo, le voy a traer una referencia bizarra que es de Guerra Mundial Zombie, cuando Brad Pitt dice movimiento es vida. O sea, no puede ser más literalmente correcto. Danilo, ¿harías algo para proteger particularmente, todo esto hoy día tiene controversia, esto de proteger o sobreproteger, proteger a los mayores de la avalancha de información que por lo demás es bastante perturbadora que hoy día disponemos en televisión, en pantallas, etcétera? Déjame tomar un poco lo que venía y voy a terminar con la Por respuesta. favor. Sobre si va a haber más depresión o no, estoy súper de acuerdo con Sergio. ¿Quién sabe? No sabemos. Hay que ver qué es lo que va a ocurrir, pero hay que también decir de que la mayor parte de las personas va a poder capear esto de maneras adaptativas, ¿ya? Sin desarrollar patologías psiquiátricas, ¿ya? Y en ese sentido, la mayor parte de los cuidados tienen que ver con cómo nos apoyamos, cómo capeamos este tiempo de más zozobra, de más angustia, de más duelo, de más tristeza, de más soledad, etcétera, ¿ya? Y cómo logramos apoyarnos y escuchar a las personas, y cómo proteger algunas cosas, como por ejemplo la que se dijo que tiene que ver con el tema de la actividad física, que es tremendamente importante. Otra cosa que se mencionó acerca de los ritmos circadianos, y yo estoy de acuerdo, probablemente es mucho más complejo en los adolescentes y en los niños que en las personas mayores, pero las personas mayores habitualmente les ocurre algo, que tienen menos necesidad de sueño, menos horas de sueño, y están yendo a la cama muy temprano. Entonces se quejan de insomnio porque despiertan a las 4 de la mañana, y uno dice, ¿y a qué hora se acostó? A las 9. Entonces uno dice, 4, 9, 7, está durmiendo 7 horas. O sea, está durmiendo probablemente las horas que necesita, lo que pasa es que, nada, se está acostando muy temprano. Entonces, duérmase un poco más tarde, ¿ya? Vea televisión, haga algo más tarde y corrija un poco su horario para no tener que estar despierto tan temprano. Eso creo yo que es algo que ocurre con cierta frecuencia. Y respecto al tema de la información, es bien importante, José, porque de otros eventos, por ejemplo, uno que siempre me gusta traer porque es un evento muy estudiado, del atentado a las Torres Gemelas, ¿ya? De las personas que tuvieron secuelas psicológicas de largo plazo, uno de los indicadores que había que predecía la cantidad de secuelas psicológicas, o que se asociaba, no predecía, sino que se asociaba, era la cantidad de horas que estaba pasando frente a la televisión, ¿ya? Y en ese sentido ahí hay dos cosas. Uno, que efectivamente tiene que ver con el exceso abrumante de información negativa, ¿ya? Que uno está consumiendo. Y a veces uno no se da cuenta de todo el tiempo que uno está consumiendo información que muchas veces está poco balanceada, o que muchas veces son malas noticias, digamos, todo el tiempo. Eso abruma. Entonces, puede ser razonable el tratar de limitar la cantidad de horas en la cual estoy expuesto a las redes sociales o a la televisión o a las noticias en general sobre este tema, e ir variando. No hay que desconectarse del mundo, pero sí hay que tener conciencia respecto a la cantidad de horas a las cuales uno está expuesto. Pero ese factor está en directa proporción con otro factor, que tiene que ver, uno, con la movilidad, ¿ya? O sea, las personas que se mueven andan mejor, ¿ya? Entonces,
uno de los aspectos que tiene que ver con ver mucha televisión es que estoy muy sedentario viendo tele. Entonces hay que moverse. Y el segundo lugar es qué hago yo con la información que consumo, y es decir, la sensación de control que yo puedo tener, ¿ya? O sea, después de ver, por ejemplo, vimos hace algunos días las noticias de inmigrantes que querían volver a su país y que estaban frente a una embajada, a la intemperie, etcétera, y uno dice, sobrecoge ver eso. Pero si uno dice, mira, voy a donar dinero, o voy a ir a dejar algo, o voy a cooperar, o voy a ver en mi comunidad quién está en una situación parecida, solo ese movimiento, ¿ya?, hace que uno tenga una mejor adaptación, ¿ya? Y no estoy hablando solamente de cosas altruistas, ¿ya?, porque también uno puede decir, yo quiero pasar mi cuarentena en mi segunda vivienda, ¿ya?, lo cual está prohibido, no hay que hacerlo, pero ya el decidir hacer algo, ¿ah? O sea, quiero hacer algo para no exponerme, pero el decidir hacer algo, el tener un movimiento, hace que uno tenga una mayor sensación de control, y eso disminuye la angustia, ¿ya? Por lo tanto, el querer hacer cosas, ¿ya?, no solamente ver televisión y quedarme congelado, no solamente ser un comentarista, por decirlo de alguna manera, sino que además hacer algo con lo que yo consumo, voy a ayudar a estas personas. Hay familiares que están solos, los voy a llamar por teléfono. O la Sociedad de Geriatría acaba de poner en su página web, y lo posteé en Facebook hace poco rato, que dice que personas mayores envíen relatos de cuarentena, ¿ah? En ese sentido, hacer algo y conectarse con otras personas, hacer actividad física, escuchar ciertos posts o cambiar ciertos hábitos que pueden ser útiles en la cuarentena, pensar qué cosas me gustaría hacer que me hicieran hacer sentirme mejor. Esa yo creo que es la ecuación, ¿no? O sea, no solamente la cantidad de horas que estoy expuesto, sino que además estar haciendo cosas, creo yo que es tremendamente importante. Y efectivamente sí, reducir la cantidad de horas a la cual uno está expuesto a noticias, probablemente malas noticias, es saludable. Pero también hay ahí un fenómeno de inadaptación de los medios de comunicación a la situación. Por ejemplo, esto hubiera sido un hermoso momento para reinstaurar el radioteatro. Es decir, hubiese sido fantástico. En un horario de la radio en que en general hay menos audiencia y que no está tan contaminada de noticieros, que hay menos carga de información sobre deportes. Hay una franja de personas que le hubiera encantado escuchar un radioteatro bien llevado. Es decir, es una manera, digo porque... La mayoría no sabe de qué estás hablando siquiera, ¿De qué estoy hablando? Que es, nada, teatro... Es una palabra antigua. Radial a la antigua, y los actores se están quejando de que no pueden volver al teatro y que qué sé yo. Este era el momento para hacer eso. O para hacer por Zoom. Lo que digo es, hay cierta inmovilidad que parte de prejuicios. Por ejemplo, de nuevo insisto, en estos momentos la televisión abierta debería ser una plataforma revitalizada. Es cierto, la televisión abierta está desapareciendo, se la está comiendo el streaming, se la está comiendo esto mismo que estamos haciendo nosotros. Pero hay un 25% de la población, 25, 1 en 4. ¿Qué empresa no quisiera tener uno de cada 4 como clientes? Es más que la Coca-Cola, ¿se entiende? Y no ha habido una oferta razonable de información adecuada, proactiva, es decir, de esta que decía Danilo, que te lleve a hacer algo, no que te deje inmóvil, utilizando las plataformas públicas. Y eso tiene que ver con que en estos momentos de enorme cambio en los medios de comunicación, la gente que gerencia los medios de comunicación son extremadamente jóvenes. Esta es la verdad. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Está todo bien, yo no los estoy criticando. Lo que estoy diciendo es que una de cada 4 personas es mayor de 60 años. Entonces, no puede desentenderse y decir, porque encima son los que tienen la plata. Les voy a contar una cosa y me callo. Antes de que empezara la pandemia estaba armando un post que era dirigido a las compañías de cosméticos del mundo, esto lo digo el chiste, de cómo los envases de shampoo ponen más grande la marca que el hecho de si es shampoo o acondicionador de pelo, porque todos por arriba de 40 tenemos previcia en la ducha, no usamos anteojos, y yo no sé si es el shampoo o el acondicionador. A ver, ¿quién es el genio del marketing que no se avivó de eso, digamos? Que yo tengo que estar saliendo de la ducha, Pantene lo dice de este tamaño. Si es shampoo lo dice así, es un estúpido el que hizo eso.
Entonces, yo lo que voy es cómo esto que charlamos, que al final todo depende de cómo comuniquemos las cosas, está viciado de prejuicios, está viciado de miradas demasiado estrechas en cuanto al grupo que las está generando, y con una ignorancia de una proporción de la población que encima son los que compran el producto, porque ¿quién compra el producto? ¿Mi hijo de 20? No, yo que tengo 56 y ya no lo puedo leer. Estamos repasados en el tiempo y estaba pensando que hay una pregunta que viene del público también y que toca en forma muy perturbadora y casi dolorosa nuestra discusión. Dice algo así como, todo esto entonces ulteriormente va a implicar un mayor control de la natalidad, ¿no? Eh, no Bueno, sé si alguien quiere comentar. Pero tú ya lo Danilo. contestaste, Sergio. ¿Ah? Claro. Danilo. No, pero ya lo contestaste. Es como decir, deshagámonos de los más viejos, ¿ah? Y en 10 años más vamos a estar ahí. Y vamos a estar nosotros ahí además. Sí. Palabras al cierre. Estamos pasados del tiempo en esta conversación que intentamos hacer abiertamente sobre salud mental, en este caso sobre los mayores en pandemia, de riesgo o en riesgo. Danilo, palabras al cierre. Sergio, palabras al cierre. Yo simplemente decir que hay que cuidarse y quedarse en casa, usar mascarilla, acá en Chile, en Argentina también, pero acá en Chile sobre todo vienen momentos súper complicados y hay que cuidarse más que nunca, ¿ya? Y desde el punto de Hoy día vista, ya anunciaron recién 200 y tantos muertos, ¿eh? lo dijimos al pasar, digamos, se dice también de que van a venir la pandemia de problemas de psiquiátricos, mental, etcétera. ¿Quién sabe? No sabemos eso, ¿ya? Pero la población de personas mayores sin duda que está en un riesgo particular por las cosas que mencionábamos eh, y que efectivamente creo yo que hay que encontrar maneras creativas, digamos, de, al igual que todos, también pasa con los niños, también pasa con otros grupos, de poder mantenernos en movimiento, de no perder masa muscular, mantenernos en contacto con la gente, no es distancia física, no distancia social, ¿ya? Cuidar los ritmos circadianos, no automedicarse, dormir bien, no usar alcohol en exceso, protegerse de la información y tratar de mantenernos activos porque tenemos que cuidarnos entre todos. ¿Mm? Estás hablando del alcohol dentro del Buen cuerpo, no resumen. del de las manos. Ah, sí, eso, el alcohol de las Sí, manos sí, no, sí, el otro alcohol. sí. Y de hecho hay por ahí una petición de que toquemos en un próximo capítulo los niños en pandemia, a propósito de que tú decías que son poblaciones distintas que pueden tener necesidades distintas. ¿Alguna palabra más, profesor No, Stagilevi? no, nada, que me parece que este tipo de programas espero que siga progresando, porque yo creo que son de mucha utilidad. Y se me vino a la mente una frase de una canción de Cerati, del cantante cuando había tenido sus hijos en Chile, y le escribió una canción a su hijo recién nacido, Benito, que decía el estribillo, te llevo para que me lleves. Ese era el leitmotiv, se lo había escrito a la mujer que estaba embarazada. ¿Mm? Nada más que decir. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Danilo. Gracias, Sergio. Un gusto de verlos y nos estaremos viendo el próximo miércoles. Mismo canal, misma hora. Un gusto. Cuídense mucho. Chao, un Sigamos gusto. cuidándonos todos. Chao, chao.